Hola, buenas tardes. Soy Jorge Romero Martínez, radiólogo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y voy a impartir el seminario de ecografía abdominal y urológica. Nuestro índice, vamos a comenzar con una introducción a la ecografía abdominal y urológica. Después comentaremos unos conceptos básicos de ultrasonidos o de ecografía que hay que conocer, la anatomía normal de las estructuras que vamos a estudiar y algunos casos clínicos interactivos. Para los que lo estéis viendo en casa, os recomiendo que cuando comentemos los casos clínicos, una vez dada la clínica y la imagen inicial del caso, lo paréis, penséis que puede tratarse y luego continuéis con el vídeo. La ecografía abdominal y urológica es la prueba de imagen que utiliza los ultrasonidos. Tiene ventajas que es inocuo para el paciente, al contrario que las pruebas de imagen que utilizan la radiación ionizante. Es accesible, hoy en día hay gran cantidad de equipos de ecografía en hospitales y centros de salud y en múltiples servicios. Es rápida, no requiere de demasiado tiempo. Es económica porque no requiere la inversión inicial que requiere una resonancia o un TAC. Es dinámica y se obtiene en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer maniobras con el paciente y ver cómo puede cambiar la estructura, en este caso. En cuanto a sus limitaciones, pues que la transmisión de las de ultrasonidos no es igual en todos los pacientes, a veces es marcadamente deficiente. Esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Puede haber interposición de gas, es decir, el gas o el hueso no nos deja ver por detrás de él lo que tenemos, las estructuras que hay. La colaboración del paciente, ya que es una prueba en la que se necesita cierta participación del paciente, que levante los brazos, que coja aire a veces y lo aguante, y no todo el mundo es capaz. La escasa capacidad de estudiar ciertos órganos es otra limitación, como por ejemplo el páncreas, ya lo veremos, o el retroperitoneo a veces es poco accesible. Otra limitación es que es operador dependiente, como todos sabemos, y destacar también una mala preparación del paciente, que posteriormente comentaremos, también nos puede limitar mucho el estudio, así como las características antropométricas del paciente, que es esto, que hay veces que hay pacientes muy obesos que el haz de ultrasonidos casi no consigue alcanzar el abdomen en este caso. Las de ecografía abdominal y urológica es el tipo de sonda que podemos utilizar, ¿vale? Normalmente en la ecografía abdominal usaremos la sonda convex, ¿vale? Que es la que señalo ahora con el puntero, que es la curvada, que tiene de 3,5 a 5 hercios y esto que nos permite alcanzar una mayor profundidad, ¿vale? Podemos ver estructuras más profundas, pero con menos resolución. Con respecto a la lineal, que es la que señalo ahora mismo, que suele tener entre 7 y 12 hercios, que tiene más resolución, pero menos profundidad. ¿Esto para qué nos servirá? Para ver estructuras que están más cerca de la superficie, ya sea la pared abdominal o las asas, por ejemplo. En cuanto a la posición del paciente, pues yo siempre les digo que deben estar como tumbados en la hamaca de la playa, con los brazos detrás de la cabeza y en este caso tendríamos que subirle la camiseta o lo que llevase para dejar el abdomen descubierto. En cuanto a la preparación del paciente, pues es importante que vengan ayunas. ¿Por qué? Porque así la vesícula está reflexionada y la podremos valorar mejor. Y además tendremos menos gas intestinal, que como ya hemos dicho, limita la exploración porque produce sombra posterior y no nos deja ver estructuras detrás de él. Y no realizar micción previa porque así tenemos la vejiga reflexionada y además esto nos ofrece una vejiga llena, una buena ventana acústica para visualizar la próstata o el útero y los anejos. En cuanto a las regiones que explorar, lo más importante es una sistemática. Yo en particular siempre comienzo por el retroperitoneo central, el páncreas y la aorta abdominal, tanto en axial como en longitudinal, el hígado visto subcostal e intercostal derecho. Luego vemos la interfaz entre el hígado y el riñón derecho y ya pasamos al lado izquierdo, donde vemos el bazo y el riñón izquierdo. Y por último, debemos pasar a la zona del hipogastrio, donde vemos la vejiga y la próstata o el útero y los anejos. Y ya para finalizar, vemos el marco cólico alrededor del abdomen
Y otra zona muy importante que debemos ver y no dejar escapar son las fosas ilíacas, ¿vale? Alrededor de los vasos ilíacos, porque es una zona muy típica que puede haber líquido libre y que hay veces que es el único sitio donde se encuentra y puede ser indicativo de una patología que hayamos pasado por alto. Y por último, siempre recomendar un repaso generalizado, como llaman normalmente los especialistas, en cortacésped. En cuanto a las patologías más frecuentes en ámbito ambulatorio, pues algunas de ellas son el control de tumores hepáticos benignos o de esteatosis, patología de la vesícula biliar y de las vías biliares, quistes renales y ectasia de las vías urinarias, volumen vesical pre y posmiccional o el volumen prostático, entre otras cosas. En la urgencia, ¿para qué lo usamos sobre todo? Pues yo destaco la colecistitis, la insuficiencia renal aguda, sobre todo para descartar que no sea una causa posrenal, el cólico renal complicado, la diverticulitis, que es un cuadro muy frecuente, sobre todo en adultos, la apendicitis y cualquier dolor abdominal inespecífico puede ser sugestivo de una eco de urgencia para despistaje. Entonces, algunos conceptos básicos de ecografía, pues vamos a definir lo que es hiperecogénico. Hiperecogénico es que se ve muy ecogénico, muy blanco, para que nos entendamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un páncreas donde es de una persona adulta con gran infiltración grasa y por lo tanto es muy ecogénico. Ahora veremos ejemplos de páncreas normal, persona joven, que es mucho más oscuro. Otro ejemplo aquí, pues tenemos una grasa edematosa por un proceso inflamatorio, en este caso por una diverticulitis, y está muy hipericogénica. Nos indica que está inflamada. ¿Qué podemos ver también ecogénico? Pues el calcio. Vemos aquí en este riñón una imagen hiperecogénica que además nos deja una sombra acústica posterior, que ahora veremos exactamente lo que es, ¿vale? Ejemplos ahora de cosas anecogénicas, es decir, oscuras, negras, pues tenemos los vasos cuando son permeables, ¿vale? Tanto la porta como la aorta o la vena cava superior. En este caso, pues son anecogénicas su luz. Una vesícula biliar, la bilis como buen líquido también es anecogénico. En este caso tenemos una vejiga ahora y la orina también es anecogénica. Y por supuesto que puede ser anecogénico el líquido libre, como por ejemplo esta lámina de líquido libre en el espacio de Morrison. Vale. Como hemos dicho antes, vamos a ver ahora qué es la sombra acústica posterior. ¿Vale? Vemos en la imagen de la izquierda una litiasis en esta vesícula que es muy ecogénica y que no deja pasar los haz de ultrasonidos posteriormente y produce una sombra acústica, una sombra negra, ¿vale? Que esto es un artefacto. Entonces, es lo que se conoce como sombra acústica posterior, una estructura muy ecogénica, normalmente calcio, que no deja pasar los haz de ultrasonidos posterior a ella. Por contra, ¿qué tenemos en la imagen central? El refuerzo acústico posterior, que básicamente es lo contrario a la sombra acústica. Los haz de ultrasonidos, al atravesar una estructura líquida, en este caso la orina de la vejiga, se refuerzan posteriormente y producen que las estructuras posteriores sean más ecogénicas que las que no son posteriores a esta estructura anecogénica y pueda parecer que en este caso la grasa de detrás de la vejiga podría parecer que está edematosa, pero con respecto a la de más lateral, pero solo es el refuerzo acústico posterior. Ya veremos luego ejemplos que lo explican mejor. Y luego también en la imagen de la derecha lo que conocemos como sombra sucia posterior, ¿vale? Tenemos en este caso el gas del marco cólico que produce esa sombra acústica posterior que no es tan oscura como es la sombra de una litiasis, pero que no nos deja ver las estructuras posteriores. Por eso hemos dicho que era importante en la preparación del paciente las ayunas, ¿vale? Para concluir, hablar un poco del Doppler, ¿vale? El Doppler tenemos básicamente tres, utilizamos nosotros de normal, que es el Doppler Color, ¿vale? Que como vemos aquí, lo que está dentro de la cajita, las estructuras que tengan flujo van a tener Doppler Color. Tenemos que fijarnos en la barra de la derecha que indica la dirección del flujo. El color que está arriba es el que se indica que ese flujo va hacia el transductor y el color que está inferiormente es el flujo que se aleja del transductor. Aquí, por ejemplo, en este hígado tenemos esta vena porta que la sangre llega hacia el transductor, tiene un flujo hepatópeto, ¿vale?
Y aquí está la vena suprahepática que aleja la sangre del transductor porque va hacia la vena cava superior que está posterior, es decir, digamos que se aleja del transductor. En cuanto al Doppler pulsado, nos indica esta cajita, ¿vale? Con la rayita es la angulación que nosotros usamos para medir el Doppler pulsado y que nos indica el tipo de onda que tiene un vaso, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una onda arterial de baja resistencia porque sube rápidamente alcanzando el pico máximo y después baja lentamente manteniendo el flujo durante toda la diástole. También es muy importante el Doppler pulsado muchas veces el índice de resistencia, ¿vale? Porque ya veremos luego ejemplos donde es importante para saber si existe una patología. Y en cuanto al Doppler Power, pues es una variante del Doppler Color, donde en este caso no se indica la dirección del flujo, pero es mucho más sensible para detectar si hay flujo o no. ¿Esto cuándo lo podemos usar? Cuando tenemos duda, por ejemplo, de que una estructura pueda tener flujo y no lo estamos viendo con el Doppler Color, ponemos el Doppler Power, que es más sensible, pero no nos va a decir si va en una dirección o en otra, ¿vale? Como por ejemplo este quiste que claramente no tenía flujo en su interior. Ahora vamos a hablar de un par de artefactos más, como es el artefacto en cola de cometa, ¿vale? En este caso es por una vesícula con adenomiomatosis, donde los cristales de colesterol del seno de Rokitansky-Archov producen este artefacto en cola de cometa, ¿vale? Y otro que me gusta mucho es el artefacto de centelleo, que es muy parecido al de cola de cometa porque produce una estela posterior a una lesión, pero en este caso se hace con el Doppler Color. Cuando se encuentra pues, en litiasis de cierto tamaño, cuando le ponemos el Doppler Color, muchas veces producirán este artefacto de centelleo. ¿Y por qué puede ser útil? Pues porque hay veces que es muy complicado ver una litiasis y al poner el Doppler Color podemos ver el artefacto y detectar la litiasis. Vamos a comentar ahora un poco la anatomía normal, ¿vale? Tenemos esta imagen a la izquierda de un páncreas de una persona añosa, donde vemos que es bastante ecogénico y es por la infiltración grasa. Las flechas moradas señalan el cuerpo y la cabeza, ¿vale? Que luego veremos que la cabeza llega a rodear incluso la vena porta, ¿vale? Con la flecha amarilla veríamos la vena porta y luego la flecha verde en este caso está señalando la arteria aorta. En cuanto a la imagen de la derecha, vemos un páncreas de una persona más joven donde podemos ver toda su extensión, desde la cola, el cuerpo y la cabeza, ¿vale? Normalmente no siempre conseguimos ver todo esto y la cola muchas veces no podemos verla por interposición de gas intestinal. ¿Vale? Aquí vemos también la porta, que va por detrás de la cabeza pancreática, y la arteria aorta y en este caso tenemos en corte axial también la mesentérica superior, que siempre tiene un rodete graso que lo separa de la vena porta. Ahora la aorta, ¿vale? Tenemos que ver siempre en sección axial y longitudinal, principalmente porque el diámetro anteroposterior, para ver si tiene un calibre normal, se tiene que medir en un corte longitudinal, ¿vale? Y en este caso también estamos señalando la arteria mesentérica superior. En este corte longitudinal, ¿vale? Tenemos ahora la arteria aorta con la salida de los del tronco celíaco y de la mesentérica superior, ¿vale? La flecha verde nos indica el tronco celíaco, mientras que la flecha amarilla nos estaría indicando la salida de la arteria mesentérica superior. Observemos que están muy próximos entre sí. Y este es un corte axial donde vemos la arteria aorta, la salida del tronco celíaco y la rápida bifurcación en la arteria hepática y la arteria esplénica. Es la imagen que llamamos como en gaviota. Continuamos ahora con el hígado, ¿vale? Primero miraremos siempre el lóbulo hepático izquierdo, que está al lado de la cabeza pancreática, lo vamos a encontrar muy cerca. Y siempre me gusta hacer un corte axial
y otro más sagital, ¿vale? Aquí tendríamos un corte más axial y aquí un corte sagital, ambos por ventana subcostal, ¿vale? También por ventana subcostal pues podemos ver el lóbulo hepático derecho o, en este caso, las venas suprahepáticas, la derecha y la media, desembocando en la vena cava superior. Luego, en cuanto al hígado intercostal, básicamente veremos el lóbulo hepático derecho, ¿vale? En la imagen de la izquierda vemos, en este caso señalado con la flecha morada, el parénquima normal. Con la flecha amarilla tenemos la vena porta y la flecha verde indica una vesícula biliar muy poco reflexionada. Así es imposible valorarla y por eso siempre decimos que es importante que el paciente venga en ayunas para que se pueda valorar su contenido, si tiene litiasis, si tiene inflamación, ¿vale? Y luego también por acceso intercostal del lóbulo hepático derecho debemos compararlo siempre con el hígado, ¿vale? Aquí tenemos el hígado, que es lo que señala la flecha morada, y la flecha amarilla señala el riñón derecho. La ecogenicidad del parénquima hepático debe ser muy similar a la del riñón, ¿vale? Si es muy superior, estaríamos hablando de una esteatosis. Vale, aquí vemos ahora la estructura antes que hemos dicho que era la porta. Con el Doppler Color vemos que tiene ese flujo rojo, que en este caso el rojo es lo que se acerca al transductor, es decir, tiene un flujo hepatópeto, que es lo normal, lo fisiológico. La vesícula biliar es una estructura de paredes finas ecogénica, de pared fina ecogénica y con contenido anecogénico. La bilis es anecogénica, ¿vale? Aquí con la flecha morada vemos señalado el fundus, el cuerpo con la flecha amarilla y la porción del infundíbulo con la flecha verde. Otro ejemplo de una vesícula muy poco reflexionada, donde la pared puede parecer pseudoengrosada, pero realmente para valorar la pared de la vesícula y de cualquier órgano hueco, debe estar reflexionado, tanto la vesícula como la vejiga, por ejemplo. En cuanto al riñón normal, pues señalamos en la imagen de la izquierda, ¿vale? Vemos el tamaño normal del riñón, que suele estar entre los 9 y los 13 centímetros, también depende del tamaño del propio paciente, y vemos con la flecha morada señalada la cortical, ¿vale? Más hipoecogénica, mientras que el seno renal, por su mayor contenido en grasa, es mucho más ecogénico. Otro ejemplo de riñón donde no siempre se ve tan bien, ¿vale? Como en el ejemplo de la izquierda. En esta imagen superior vemos otra vez la corteza más hipoecogénica y el seno hiperecogénico. Y luego, ¿qué más? Esto es un corte longitudinal, los dos primeros, mientras que siempre debemos también hacer cortes axiales, ¿vale? Porque hay veces que las lesiones, si no, las podemos pasar por alto. Aquí vemos esta imagen más redondeada, donde por fuera se encuentra la corteza y en la zona central y alrededor del ilio se encuentra el seno. En cuanto al bazo, las medidas normales es hasta 12 en mujeres y hasta 13 en hombres de eje máximo, ¿vale? Este, por ejemplo, nos medía pues unos 10 centímetros, ¿vale? Y vemos que tiene una ecogenicidad homogénea, ¿vale? Comparado con el riñón, debe ser más ecogénico que la corteza, mientras que en el hígado decíamos que el hígado y la corteza renal debían ser similares, aquí el bazo siempre es más ecogénico que la corteza renal. En cuanto a la vejiga, pues es una estructura también de paredes lisas ecogénicas con contenido ecogénico, la orina en este caso, en su interior. Para medir el volumen, que muchas veces es importante, pues miramos un corte axial, donde miramos el diámetro transverso, y un corte sagital, donde miramos el diámetro anteroposterior y cráneo caudal, y ya calculamos con la fórmula del elipsoide su volumen, que es normal hasta unos 350, incluso hasta 500 puede ser normal, ya más diríamos que hay una retención aguda de orina. En cuanto a la próstata, pues es muy importante, como vemos en estas imágenes, que la vejiga esté reflexionada, que esté llena de orina, que es el contenido anecogénico. ¿Por qué? Porque así nos da ventana acústica para poderla ver correctamente. Igual que la vejiga, miramos en un corte axial, vemos el diámetro transverso y en un corte sagital medimos el cráneo caudal y el anteroposterior, así en forma de X.
En cuanto al útero y los anejos, pues normalmente el útero suele estar en anteflexión, de la parte del fundus suele ser superior a la vejiga, ¿vale? Y tiene la parte del miometrio es más hipoecogénica, mientras que el endometrio, en este caso, es un endometrio grueso de una paciente en estado de ovulación, ¿vale? Es más ecogénico. En esta parte posterior tendríamos el cérvix, mientras que la flecha verde indica la vagina, ¿vale? Y en la imagen de la izquierda vemos un ovario, que suele ser una estructura ovalada, depende de la edad de la paciente, pero si es en edad fértil, suele tener estos folículos, estas estructuras redondeadas anecoicas, ¿vale? Que hay veces que pueden ser de mayor tamaño con la ovulación. En cuanto al marco cólico, veremos lo que hemos comentado antes. Normalmente el marco cólico normal contiene gas, que es ecogénico, y produce una sombra acústica posterior, que es lo que vemos señalando con la flecha amarilla. En esta imagen de la derecha vemos el extremo del polo cecal, ¿vale? Que contiene gas en su interior, que es esto que señalamos con la flecha morada, mientras que con la flecha amarilla vemos el íleon terminal. Y en esta zona también se encuentra algo que es muy buscado en las ecografías de urgencia, que es lo que señala la flecha verde, que es el apéndice normal. Ya veremos luego más casos. Aquí vemos un ejemplo de un apéndice normal, ¿vale? Donde vemos que es una estructura que depende del polo cecal, que es esta estructura que tiene gas y que produce sombra sucia posterior, sale de aquí y es una estructura tubular alargada que termina en fondo de saco, ¿vale? Vemos aquí su extremo distal y que normalmente contiene 5 capas, ¿vale? La más central ecogénica es la mucosa, luego está la muscular de la mucosa, anecogénica, otra vez ecogénica la submucosa, más periférico la muscular propia y hay veces que se ve otra capa ecogénica que es la serosa, ¿vale? Esto es importante porque luego los estados de la apendicitis pueden alterar este patrón en capas. Bueno, vamos a empezar con los casos. Recordamos, debemos leer la clínica y cuando salga la imagen paramos el vídeo, pensamos un poco qué puede ser y luego continuamos viéndolo. Comenzamos con un hombre de 57 años con dolor en el hipocondrio derecho tipo cólico, sin fiebre ni reactantes de fase aguda. Entonces, explorando el hígado, vemos esta estructura, una estructura redondeada, anecogénica, ¿vale? Que se ve tanto la pared anterior como la pared posterior, que son finas y que produce cierto refuerzo acústico posterior, ¿vale? Se trata de un quiste hepático simple y que no requiere mayor seguimiento. Vemos cómo lo señala ahora la flecha morada. Una mujer de 77 años con sospecha de diverticulitis, ¿vale? Otra vez nos topamos con el hígado por nuestra sistemática. ¿Y hay algo que nos llame la atención? Pues sí, como vemos con la flecha morada, hay una estructura ecogénica, ¿vale? Que vamos a ampliar y que, como vemos aquí, es una estructura muy ecogénica, hiperecogénica y que produce cierta sombra acústica posterior, que es lo que señala la flecha amarilla. ¿Esto qué es? Pues es un granuloma calcificado y que es muy frecuente de encontrar y no requiere mayor control, ¿vale? Otro hombre de 23 años con dolor en flanco y fosa ilíaca derecha, sin fiebre ni reactantes de fase aguda, sin antecedentes de interés, es decir, solo nos dicen que le duele un poquito en el lado derecho, nada más. Entonces, con nuestra sistemática alcanzamos el hígado de nuevo y algo que nos llame la atención. Pues sí, en este caso vemos esta estructura que vamos a ampliar, ¿vale? Es una estructura ecogénica con márgenes ligeramente lobulados pero bien definidos, que en este caso es subcapsular, y tiene una ecogenicidad homogénea, ¿vale? No produce ni sombra ni refuerzo acústico posterior. ¿Qué debemos hacer? Poner el Doppler color y vemos que no capta, no hay señal Doppler color, mientras que los vasos de alrededor sí que presentan señal. Por lo tanto, una lesión ecogénica bien definida que no produce sombra acústica posterior y que no tiene Doppler color en un hígado es normalmente un hemangioma benigno, que si tiene
menos de 3 centímetros no requieren ningún control, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de un hemangioma de mucho menor tamaño, donde vemos otra vez una estructura redondeada, homogéneamente ecogénica y que no produce sombra acústica posterior ni captará señal Doppler, ¿vale? Pasamos a otro caso ahora, una niña de 10 años con dolor en fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo y reactantes de fase aguda. Es decir, nos están diciendo que sospechan una apendicitis. En este caso, alcanzamos el hígado y vemos una gran masa, ¿vale? La vemos aquí, donde tenemos el parénquima hepático normal y una masa que es redondeada y cuya ecogenicidad es muy similar a la del parénquima hepático normal. La cogemos un poco mejor, vemos que es de grandes dimensiones alcanzando hasta los 7,6 centímetros y en este corte sí que nos parece que es ligeramente más ecogénico que el parénquima de alrededor. A su vez, en su interior me gustaría destacar que se ven algunas como estructuras lineales anecogénicas que nos pueden hacer sospechar que hay algo fibroso, ¿vale? ¿Qué hacemos? Le ponemos el Doppler color, como a toda lesión para tipificarla, lesión sólida, y vemos que tiene un patrón como en radios, ¿vale? Es lo que conocemos como patrón en rueda de carro, que esto es muy típico de la hiperplasia nodular focal, ¿vale? En este caso, en esta paciente, una niña, teníamos que comprobarlo con la resonancia, ¿vale? Entonces tenemos ahora esta secuencia, que es un T1 estándar, ¿vale? Donde vemos la gran masa, que es ligeramente más hipointensa respecto al parénquima hepático normal, y en la que vemos esas bandas lineales, que en este caso son hipointensas. ¿Qué pasa cuando metemos contraste en este T1 con supresión grasa precoz en fase arterial? Pues que la masa presenta un realce más o menos homogéneo, ligeramente mayor que el parénquima, y que esta estructura central radiada no capta contraste. Pero en fases más tardías vemos que la cicatriz central ha captado contraste, ¿vale? Esto es muy típico de una hiperplasia nodular focal, que es un tumor benigno, normalmente no requiere mayor control, no tiene riesgo de sangrado como un adenoma, no está relacionado con los anticonceptivos como el adenoma ni con los esteroides, pero cuando es de gran tamaño puede requerir intervención quirúrgica. Vale, otro caso de una mujer de 68 años con fiebre de 10 días de evolución, en tratamiento con antibiótico, con escasa respuesta y aumento progresivo de los marcadores inflamatorios analíticos. Tiene dolor inicialmente en fosa ilíaca izquierda, ahora también en hipocondrio derecho y tiene antecedente de colelitiasis, ¿vale? Entonces, llegamos al hígado y vemos que por debajo del diafragma, es decir, subcapsularmente, vemos esta lesión, esta masa de costructura heterogénea, pero predominantemente hipoecogénica, en una mujer que tiene fiebre de 10 días de evolución y que no responde bien a antibiótico, ¿vale? Y que inicialmente tuvo un dolor en fosa ilíaca izquierda. Esto que vemos, ¿vale? Esta lesión, mayormente anecogénica, como hemos dicho, o hipoecogénica, con aparentes polos sólidos en su interior. ¿Qué hacemos? Ponerle el Doppler color. Vemos que no capta el interior ni la zona anecogénica, que no lo esperábamos, ni tampoco esas zonas que parecen polos sólidos. Sin embargo, sí que presenta un realce periférico, ¿vale? Como rodeando a la estructura, que es lo que indican las flechas amarillas. ¿Esto qué es? Era un absceso piógeno, ¿vale? Que normalmente es desarrollado secundariamente a otra patología. Cuando es de vía digestiva es apendicitis o diverticulitis, que era lo que había tenido esta paciente, que al no tratarse a tiempo produjo un absceso piógeno en el hígado. También puede producirse por extensión directa de colecistitis o de colangitis. Y la endocarditis también puede producir múltiples abscesos por embolismo. Cuando llegan por vía hematógena es muy típico que se localicen en el lóbulo hepático derecho, ¿vale? Otro caso, un hombre de 45 años que es traído a urgencias tras sufrir un accidente con la moto. Presenta un Glasgow D3 y se le hace una valoración EcoFast.
Entonces, vemos el hígado con una ecogenicidad homogénea, ¿vale? Normal, pero a nivel subcapsular vemos esta estructura ecogénica homogéneamente y bien delimitada, ¿vale? También vemos como hallazgo incidental la vesícula biliar con múltiples litiasis que vemos que producen sombra acústica posterior. Seguimos viendo el hígado porque después de un accidente nos llamó la atención ver esta lesión, ¿vale? Que nos puede parecer que puede ser un hemangioma, como hemos visto antes, pero encontramos otra lesión, en este caso intrahepática, homogéneamente ecogénica, con bordes bien delimitados y que no produce sombra. Otro más, subcapsular. ¿Qué era en este contexto clínico? Pues eran focos contusivos hepáticos, hemorragia, ¿vale? Que puede producirse tras un fuerte traumatismo. La hemorragia aguda, ¿cómo se ve? Hiperecogénica homogéneamente. ¿Qué hay que descartar cuando vemos focos contusivos en un hígado o en cualquier órgano tras un accidente? Pues en el caso del hígado, descartar laceraciones o lesiones vasculares. Y en cuanto al resto, muy importante descartar sangrado retroperitoneal, fractura costal o vertebral, líquido libre, porque puede ser indicativo de otra lesión subyacente, o afectación de otros órganos internos. Vale. Tenemos ahora un caso de un hombre de 64 años, gran bebedor desde los 15 años, que es derivado por su médico de atención primaria por alteración de las enzimas hepáticas. Esta es la imagen que os dejo, ¿vale? Entonces, a ver si sabemos qué indica la flecha amarilla y la flecha verde. La flecha amarilla en este caso está indicando el parénquima hepático y la flecha verde es el páncreas, un páncreas muy ecogénico por su gran contenido en grasa y posterior a él vemos la vena porta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos llama la atención? Que el contorno del hígado es lobulado, no es liso como de normal. Seguimos viendo y ahora proyectamos una línea que atraviesa la línea media, ¿vale? Que atraviesa la parte central del páncreas y que nos indica dónde está la línea media del cuerpo. ¿Qué vemos? Que el hígado llega más hacia la izquierda de esta línea media. Esto nos indica que hay una hepatomegalia, por lo menos a expensas del lóbulo hepático izquierdo. Luego pasamos al lóbulo hepático derecho y no lo vemos en este caso comparado con el riñón, pero vemos que es un hígado enorme y que tiene una ecoestructura, una ecogenicidad ligeramente heterogénea. ¿Esto qué es? Es una hepatopatía crónica por ultrasonidos. Por ecografía no podemos decir que tiene cirrosis, sino solo hepatopatía crónica. Y nos basamos en tres pilares. En la hepatomegalia, ya sea global o a expensas del lóbulo hepático izquierdo y caudado, como hemos visto aquí que sobrepasaba la línea media del lóbulo hepático izquierdo, porque posee márgenes lobulados, como hemos visto en la imagen de la izquierda, o por su ecogeneidad heterogénea. Cuando reúnen los tres criterios, podemos decir que es una hepatopatía crónica. Pasamos a otro caso de un hombre de 63 años con infección crónica por virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B, que no se ha tratado por voluntad propia, que presenta pérdida de peso y alteración de las enzimas hepáticas, así como alfa-fetoproteína elevada. Vemos la imagen, ¿vale? Y ahora, ¿qué señalan las flechas amarillas? Un parénquima hepático normal. ¿Hay algo que nos llame la atención en la imagen? Esta masa gigantesca, que tiene una ecogenicidad ligeramente heterogénea, ¿vale? Con zonas de predominio más hipoecogénico y zonas más ecogénicas, pero vemos que está más o menos bien delimitada en esta imagen. Le ponemos el Doppler, como a todas nuestras lesiones, y vemos que no capta, ¿vale? Este punto residual era de un vaso que atravesaba la estructura. No tiene Doppler color, no tiene señal nuestra lesión, ¿vale? Por lo que decidimos buscar hasta dónde llegaba la afectación. Aquí vemos con este Doppler color la entrada de la vena porta en el hígado, que por lo menos en este punto tenía flujo, pero ¿qué vemos aquí? Una estructura ovalada, hipoecogénica, alrededor del hilio hepático, una adenopatía, en este caso, ¿vale? Entonces, seguimos explorando el paciente, vemos una vista más amplia de la lesión, donde vemos con las flechas amarillas el parénquima hepático normal,
y las flechas rosas señalan la lesión, ¿vale? Es todo esto de aquí, es la lesión, que tiene una ecogenicidad heterogénea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene cambios grasos, porque tiene cambios fibróticos, porque tiene necrosis, porque puede tener calcificaciones, que puede ser una gran masa en el hígado en una persona con virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B no tratado, que seguramente tenga una hepatopatía crónica, una cirrosis. Tiene un tumor en el hígado primario, debemos pensar en un hepatocarcinoma, ¿vale? Y algo muy característico que se ve en la ecografía es que suele tener un halo hipoecogénico entre la lesión y el parénquima hepático normal, ¿vale? Que es lo que señalan entre las fechas verdes, vemos ese halo hipoecogénico. Pasamos ahora a un caso de un hombre de 83 años con alteración de las enzimas hepáticas y pérdida de 10 kilogramos en los últimos 3 meses. En este caso no tiene elevación de alfa-fetoproteína. ¿Qué vemos? Pues tenemos una imagen de un hígado, ¿vale? Donde vemos parénquima hepático normal, pero que vemos también una gran masa otra vez. Como en el caso anterior vemos una masa muy grande, de congenicidad más homogénea que la anterior, pero ligeramente heterogénea, de predominio hipoecogénico respecto al parénquima hepático normal, ¿vale? Exploramos la periferia del hígado, donde no había lesión, y ¿qué vemos en el lóbulo hepático izquierdo? Vemos unas estructuras tubulares que no captan señal Doppler color. ¿Qué son? Son los radicales biliares, ¿vale? La vía biliar intrahepática, que en este caso está dilatada. No debemos de verla de tanto grosor de normal. No la visualizamos o el tamaño suele ser menor de 2 milímetros, ¿vale? Normalmente la ectasia de la vía biliar intrahepática comienza, cuando es una causa común, distal, por el lóbulo hepático izquierdo. Por eso debemos mirar siempre ahí primero. Vemos que también tenía otros radicales biliares dilatados, ¿vale? ¿Y qué nos llama la atención también? Aunque no se aprecie muy bien, de repente el hígado está como traccionado, ¿vale? Tiene como una tracción de su cápsula. Vale, vamos a ver esta última imagen sobre esta lesión, donde observamos con la flecha amarilla la vena, un radical intrahepático, perdón, que está dilatado y tiene un final abrupto. Y el final abrupto se encuentra donde aparece la masa otra vez, que hemos comentado anteriormente, que es más hipoecogénica respecto al parénquima normal. Es decir, parece que la masa es la que está produciendo la dilatación. ¿Qué es en este caso? Un colangiocarcinoma intrahepático formador de masa, ¿vale? Que es otro de los tumores primarios, como el hepatocarcinoma. Pero en este caso, que es típico del colangiocarcinoma intrahepático, que produzca dilatación de radicales biliares periféricos, retracción capsular y suele ser de cogenicidad más homogénea que el hepatocarcinoma, pero bueno, esto es muy variable. Ahora tenemos un hombre de 47 años con hepatopatía crónica por virus de la hepatitis C, tratado de un hepatocarcinoma previamente en el lóbulo hepático derecho, que acude a urgencias por dolor en el hipocondrio derecho. Aquí tenemos esta imagen, ¿vale? Pensad un poco en qué es. En este caso es la vena porta, ¿vale? Con Doppler color. Hasta ahora la vena porta la hemos visto siempre roja, ¿vale? Pero ahora la vemos azul. ¿Y qué es lo que sucede? Nos tenemos que fijar en la barra de la derecha, la que indica la dirección del flujo. En este caso, el azul se encuentra, como siempre, inferiormente en los ejemplos que hemos citado antes. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo se está alejando del transductor, es decir, la sangre no está entrando al hígado desde la vena porta, sino que está saliendo, tiene un flujo hepatófugo. Y esto es típico, aunque se ve muy pocas veces, de pacientes con una hepatopatía crónica muy avanzada, ¿vale? Tenemos también la onda del Doppler pulsado, donde vemos claramente que el flujo se encuentra por debajo de la línea, es decir, que se aleja del transductor y es un flujo ondulante, que es un flujo venoso. Y ya por último en este caso vemos una imagen del lóbulo hepático derecho que se ve súper heterogéneo, nos puede recordar al hepatocarcinoma, pero en este caso no vemos una masa bien delimitada
y que no se trata más que de la lesión tratada con quimioembolización, que se queda muchas veces con estas áreas parcheadas ecogénicas, con zonas de menor ecogenicidad, y debemos conocerlo, ¿vale? Lo importante es irlo controlando y ver que no cambia en los sucesivos. Ahora, un caso de una mujer de 89 años con ligera elevación de las enzimas hepáticas, sin fiebre ni signos de infección. No tiene colelitiasis conocida y como antecedentes hipertensión arterial y episodios de descompensación hemodinámica repetidos. En este caso, vemos en un corte subcostal, ¿vale? Estamos viendo la porción central del hígado donde vemos las venas suprahepáticas señaladas con las flechas rosas, la izquierda, la media y la derecha, y con la flecha amarilla señalamos la vena cava superior, que es donde desembocan las venas suprahepáticas. Entonces, en este caso, las venas suprahepáticas izquierda y media presentan un calibre de 6, que está en el límite superior de la normalidad. Pero ¿qué pasa con la derecha? Que vemos que tiene realmente hasta 10 milímetros de calibre. Aquí señalamos otra vez con la flecha amarilla la vena cava superior, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos cuando vemos esa vena suprahepática dilatada? Hacemos un Doppler pulsado, ¿vale? Donde vemos que en este caso mantiene su morfología de onda trifásica característica de las venas suprahepáticas, porque está condicionada también por la contracción cardíaca, ¿vale? Pero sí que se encuentra dilatada. ¿Esto qué es? Es un caso de hígado de éstasis por insuficiencia cardíaca, que puede elevar ligeramente las enzimas hepáticas, ¿vale? Y que se caracteriza ecográficamente porque comienza por dilatación de las venas suprahepáticas, que suelen ser hasta 6-7 su calibre normal. Y la vena suprahepática derecha es la que primero se dilata, como en nuestro caso. Posteriormente se dilatarían la media y la izquierda, y por último también un hígado de éstasis muy marcado, podemos perder esta morfología de onda trifásica, ¿vale? Se volvería una onda más aplanada. Ahora vamos a ver unos casos sin clínica para explicar unos conceptos que vemos en un corte del hígado con el riñón derecho, ¿vale? Donde el hígado, la ecogenicidad es muy similar a la de la corteza renal, es decir, es normal. Pero ¿qué vemos? Que es un hígado que llega más allá del borde inferior, del polo inferior del riñón derecho. Y esto indica hepatomegalia. Igual que en el lóbulo hepático izquierdo nos indicaba que cruzase la línea media que estaba más grande de lo normal, en el lóbulo hepático derecho, si sobrepasa el polo inferior del riñón, decimos que es una hepatomegalia. Aquí tenemos otro caso donde es un poco más ajustado, pero vemos que sobrepasa el borde inferior del riñón. En algún caso, si vemos, sobre todo en mujeres jóvenes, un hígado muy fino que se extiende por debajo del riñón, pero muy fino, puede ser un lóbulo de Riedel, que es una variante anatómica de la normalidad y no es una hepatomegalia, ¿vale? Pero en este caso la hepatomegalia es muy grueso el segmento, casi como el grosor del riñón, lo que sobrepasa el polo inferior renal. Ahora un caso de mujer de 46 años obesa, con ligera elevación de enzimas hepáticas a estudio, sin otros antecedentes de interés, ¿vale? Vemos aquí el lóbulo hepático izquierdo, donde hay algo que nos llama la atención, ¿vale? Las venas, las radicales de la vena porta no tienen ese refuerzo ecogénico característico. ¿Qué hacemos? Ir a ver, a comparar la ecogenicidad del parénquima hepático con la cortical del riñón. Esto lo hacemos por el abordaje intercostal derecho y vemos que es claramente superior la ecogenicidad del parénquima hepático con respecto a la corteza del riñón. Vemos que es casi igual su ecogenicidad que la del seno renal, que está lleno de grasa. ¿Y esto por qué es? Porque hay esteatosis, hay mucha grasa en el hígado. Y luego, por último, me gustaría enseñar que muchas veces la esteatosis es difusa, pero hay veces que es parcheada o también, aunque sea difusa, puede haber áreas de parénquima preservado. En este caso, adyacente a la vesícula, que no vemos en la imagen, había un área de parénquima preservado, que normalmente son áreas hipoecogénicas respecto al parénquima esteatósico y que están bien delimitadas. La localización más típica es alrededor de la fosa, o sea, de la vesícula, y no debemos confundirlo con una lesión ocupante de espacio.
Y ya, por último, para acabar con los casos del hígado, nos llaman de un varón de 40 años que fue trasplantado con el hígado ayer y hay que hacerle un ecodoppler de control. Pues, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer nuestro Doppler pulsado sobre la arteria hepática, donde vemos que tiene un flujo de baja resistencia, porque sube rápidamente y luego mantiene flujo durante toda la diástole. Y calculamos siempre, muy importante, el índice de resistencia, ¿vale? Que debemos indicar el punto que alcanza mayor velocidad, mayor flujo, y el punto de menor. Y ya el aparato nos lo calcula y en este caso, en los pacientes trasplantados suele ser normal, es normal entre 0,5 y 0,8, ¿vale? En este caso es normal. Aquí vemos el ejemplo del mismo paciente, pero ahora de la arteria ya hepática izquierda, no de la común, donde vemos que el índice de resistencia también es normal y la morfología de la onda también es de baja resistencia, es decir, estaba normal, era un control normal. Vale. Pasamos ahora a casos diferentes, ¿vale? Ahora vamos a pasar a casos de la vesícula. Esto se trata de una mujer obesa de 43 años con cólicos de repetición autolimitados desde hace 5 meses en hipocondrio derecho. Es decir, tenía episodios de dolor que le comenzaban de repente y se le pasaban simplemente con analgesia. Especialmente empezaban estos dolores después de ciertas comidas y no había elevación de enzimas hepáticas ni reactantes de fase aguda, ni fiebre, es decir, no sospechábamos una infección, una inflamación. ¿Qué vemos? Vemos es la vesícula biliar con su contenido anecogénico, que es la bilis, señalado por la flecha amarilla, pero sin embargo, si nos fijamos, vemos otro contenido ecogénico en su porción declive y que no da sombra acústica posterior, ¿vale? Esto se trata de barro biliar, ¿vale? Y que muchas veces puede desprenderse y al salir por el cístico puede producir obstrucciones transitorias que pueden dar dolor tipo cólico. Este otro caso de un hombre de 65 años con cólicos de repetición, autolimitados desde hace 2 años, en el hipocondrio derecho, es decir, una clínica similar a la del caso previo, sin otros hallazgos de relevancia. Vemos ahora la imagen, la flecha amarilla nos indica otra vez la vesícula biliar con su bilis, pero en este caso en su interior, ¿qué vemos? Esta estructura ecogénica, muy ecogénica, que ¿qué produce? ¿Cómo vemos en la de ultrasonidos posteriormente a él? Vemos una sombra acústica posterior, vemos que no va más allá. Prácticamente no se ven ecos posteriormente a esta lesión ecogénica y por lo tanto que es una litiasis, ¿vale? Otros ejemplos de una litiasis, ¿qué es lo más importante cuando vemos una litiasis en una vesícula? Ver si está impactada, ¿vale? Porque cuando normalmente en pacientes están de decúbito supino, que es la posición normal, la litiasis suele encontrarse cerca del infundíbulo, que es donde se impacta. Pero ¿qué hacemos? Lo ponemos en sedestación y vemos que se mueve, ¿vale? No está impactado, tiene desplazamiento la litiasis, no se encuentra encajonada, por así decirlo. Vemos la imagen otra vez en decúbito supino, donde vemos la litiasis con su sombra acústica posterior, y en sedestación, donde se ha desplazado hacia el cuerpo de la vesícula, ya no se encuentra en el infundíbulo, nuestra litiasis. Otros casos similares, cuadro clínico similar al paciente en otros pacientes, ¿vale? Donde vemos en este ejemplo de la izquierda, la flecha rosa señala el barro biliar, un contenido ecogénico más o menos homogéneo que no produce sombra, pero que también puede contener litiasis en su interior, que es más ecogénico y que produce sombra acústica posterior, que señala aquí la flecha verde. En este caso sí que se trataría de una litiasis impactada que no cambió con la posición, ¿vale? Vemos esta lesión ecogénica curvada con sombra acústica posterior. Pasamos ahora a hablar de otras entidades, no de litiasis, de polilitiasis, ¿vale? Se trata de una mujer de 86 años con dolor en fosa ilíaca izquierda y reactantes de fase aguda elevados. Y tiene fiebre, ¿vale? En este caso, normalmente de urgencias, pues pensamos como primera entidad una diverticulitis, simplemente por frecuencia, ¿vale? Pero cuando llegamos a la vesícula, ¿qué pasa? Que vemos esta lesión
redondeada, ecogénica, que está pegada a la pared de la vesícula, ¿vale? Y que no está en posición declive, es decir, si estuviera en posición declive se encontraría aquí, en la porción más en contra de más a favor de la gravedad. Por tanto, no es lo mismo que hemos visto antes. Le ponemos el Doppler color, ¿vale? Y no capta. Pensamos un poquito a ver qué puede ser, pero en este caso se trata de un pólipo de la vesícula biliar, que normalmente son producidos por colesterolosis y que pueden ser pedunculados, que dan la imagen de balón en pared, como vemos aquí, una especie de balón pegado a una pared, que cuando son menores de 10 milímetros no requieren control, cuando son entre 10 y 15 milímetros requieren seguimiento por ecografía 2 años, y si son mayores de 15 milímetros sí que hay que derivar a cirugía porque a lo mejor es conveniente operar porque puede tratarse de un tumor más que de un pólipo. Mientras que cuando son sésiles, es decir, cuando no tienen un pedúnculo sino que están firmemente adheridos a la pared, solo no requieren control cuando son menores de 6 milímetros. Entonces, vamos a repasar las alteraciones intraluminales de la vesícula que hemos visto hasta ahora. Cuando tienen sombra acústica posterior y son móviles, es un cálculo, una colelitiasis, como vemos en el ejemplo que hemos visto antes, esta lesión ecogénica curvilínea con sombra acústica posterior y que se mueve. Con el paso del decúbito a la sedestación, se desplaza. Cuando no tienen sombra y son móviles, es barro biliar, ¿vale? Este contenido ecogénico homogéneo que está en la porción declive y que se mueve, ¿vale? O microlitiasis menor de 3 milímetros y que son tan pequeñas que no producen sombra acústica posterior. Y por último es el ejemplo del pólipo, donde tampoco tienen sombra acústica posterior, pero no son móviles, no están en porción declive, ¿vale? Están pegados a la pared y no se mueven. Vale. Pasamos ahora a hablar de una mujer de 80 años con dolor en epigastrio tras las comidas, sin otras alteraciones analíticas y sin hallazgos de interés. Vemos aquí esta imagen, las flechas amarillas, ahora comentaremos lo que es, pero ¿qué nos llama la atención de esta vesícula? Esta pared sumamente engrosada, incluso es un poco heterogénea, ¿vale? Es de manera difusa este engrosamiento y hacemos otro corte donde vemos otra vez la pared marcadamente engrosada, ¿vale? Vemos ahora, con la flecha amarilla otra vez, este artefacto. Un artefacto que hemos comentado antes, el artefacto en cola de cometa, que está producido desde estos senos más ecogénicos, que son los senos de Rokitansky-Archov, y que contienen cristales de colesterol que producen este artefacto en cometa. Esto donde se ve, que es muy característico, un engrosamiento parietal de la vesícula con senos de Rokitansky-Archov y artefactos en cola de cometa, adenomiomatosis. ¿Vale? Aquí vemos que también los senos producen artefacto de centelleo con el Doppler color, igual que hemos comentado antes con las litiasis renales. En este caso, los senos de Rokitansky-Archov también lo producen. Vale, pasamos ahora a este ejemplo, ¿vale? Donde es un hombre de 47 años sin antecedentes de interés que viene a hacerse una ecoprostática, pero bueno, siempre le miramos el abdomen en general, no nos vayamos a pasar algo por alto. ¿Y qué vemos? Vemos en esta vesícula, otra vez, un engrosamiento parietal, en este caso, en la porción del fundus más asimétrico, focalizado, donde vemos otra vez un contenido ecogénico y un ligero artefacto de centelleo, que puede ser que ahora no lo vemos, no me creáis, pero vamos a forzar un poco la imagen. Lo vemos ese artefacto de centelleo aquí. Vemos que con el Doppler tampoco capta la señal, es decir, no se está tratando de un tumor, ¿vale? Y en este caso son dos ejemplos de adenomiomatosis. Este último, una adenomiomatosis focal, que es más frecuente y que suele localizarse en el fundus, y el otro una adenomiomatosis difusa, ¿vale? Que se ve, repasamos, un engrosamiento de la pared de la vesícula, ¿vale? Que puede ser de bastante entidad,
y que es muy característico ver los senos de Rokitansky-Archov con el artefacto en cola de cometa. Otro caso de una mujer con dolor en hipocondrio derecho desde hace 5 días, con fiebre y elevación de reactantes de fase aguda. Actualmente hace 10 horas, desde hace 10 horas tiene menos dolor, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? ¿Vale? Es una imagen de una vesícula, pensamos un poco. Lo que hemos señalado con las flechas rosas es una pared que parece que está engrosada, no es más fina lineal, como la vemos de normal en una vesícula reflexionada. ¿Y qué contiene? Pues contiene ese contenido ecogénico, homogéneo, con puntos más ecogénicos, que en este caso es barro biliar con microlitiasis, pero también tiene litiasis más grandes, que son más ecogénicas y producen sombra acústica posterior. Es decir, tiene colelitiasis y la pared está engrosada. Además, tiene fiebre y reactantes de fase aguda y dolor en el hipocondrio derecho. Debemos ir pensando ya en una entidad muy típica en la urgencia. ¿Qué tenemos que hacer para sospechar, en este caso, esta patología? Pues debemos ver si la vesícula está distendida, es decir, medir sobre todo el diámetro transverso, que es el más importante, ¿vale? El transverso al eje mayor de la vesícula, y que si es mayor de 30 milímetros es muy específico de que esté distendida. En este caso tenía 38. Vale. Ahora, en esta otra imagen de abajo a la izquierda, vemos que tenemos el grosor parietal es mayor de 3 milímetros, que es el límite superior de la normalidad, es decir, está engrosada, como ya nos había aparecido en la primera imagen. Y en esta imagen de abajo a la derecha vemos con nuestra cajita del Doppler Color que hay una hiperseñal a lo largo de la pared, es decir, hay una hiperseñal color que nos indica que está habiendo un flujo muy aumentado en esta pared, que está inflamada, que tiene hiperaflujo. ¿Qué es? ¿De qué se trata? De una colecistitis aguda, ¿vale? Entonces, que actualmente tiene menos dolor. ¿Por qué? Pues repasando toda su pared, vemos que de repente la seguimos y hay un defecto de continuidad parietal de 2,5 milímetros de diámetro. ¿Qué significa? Que se ha perforado, tiene una microperforación. En este caso, ¿vale? Vemos en la imagen de la derecha, medimos el colédoco, que es normal, ¿vale? Y no tenía colecciones alrededor de la vesícula pese a estar microperforada, ¿vale? Es un claro ejemplo de colecistitis aguda que ahora vamos a repasar. Vamos a ver, a la hora de hablar de la colecistitis aguda, que es lo más importante, definir primero un concepto que a veces es desconocido, pero que es muy importante, que es el hidrops vesicular, que significa que hay una hiperpresión dentro de la vesícula. Hay algo que la está obstruyendo, no deja vaciarse la bilis y esto produce un aumento de la luz, de la presión de la intraluminal, que a su vez, si se mantiene, produce un aumento de la presión en la pared y que eso es lo que posteriormente dará la colecistitis, ¿vale? Pero no es lo mismo el hidrops vesicular que la colecistitis aguda, es un paso previo. Simplemente indica que hay un aumento de la presión intraluminal. ¿Y cuáles son sus signos? Pues que haya una piedra impactada, no móvil, en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. Aquí, en este ejemplo que hemos puesto antes, la litiasis se desplazaba del decúbito supino a la sedestación, por lo tanto, no estaba impactada. En este otro ejemplo que hemos visto, sí que estaba impactada en el infundíbulo, ¿vale? Estaba impactada y estaba produciendo un hidrops vesicular. En este otro caso vemos una vesícula llena de barro biliar, ¿vale? La imagen de la derecha, y una litiasis que es señalada por la flecha morada con leve sombra acústica posterior, que era una piedra pequeñita en el cístico que estaba produciendo ese hidrops vesicular. ¿Qué otro signo debemos ver? El hidrops propiamente dicho, que es que la vesícula no es compresible cuando apretamos con el traductor, es decir, que mantiene su forma redondeada a pesar de la presión externa. Aquí vemos una vesícula que parece grande, que parece distendida, pero estábamos ejerciendo prácticamente nada de fuerza con el traductor. ¿Qué pasó cuando apretamos? Que se aplanaba, que perdía la forma redondeada
de la zona más próxima al transductor, es decir, realmente simplemente era una vesícula que llamamos globulosa, una vesícula grande, pero que no tenía una hiperpresión intraluminal, ¿vale? No era un hidrops. Y luego también debemos ver que la vesícula esté, bueno, perdón, con respecto a lo del hidrops, en este caso tenemos una vesícula que estábamos comprimiendo, que vemos como el plano cutáneo está prácticamente paralelo porque estábamos apretando y mantenía su forma redondeada, en este otro caso de ya colecistitis aguda. Por último, la vesícula distendida, que es cuando hay mayor de 30 milímetros de diámetro transverso, ¿vale? Como hemos medido antes, 38 milímetros por encima del límite. También es muy importante el Murphy ecográfico presente. Es decir, primero debemos plantearnos una vesícula que es grande, que nos parece que está distendida. Debemos pensar, ¿es globulosa o realmente tiene un hidrops? Si es globulosa, apretando con el transductor, perderá su forma redondeada. Mientras que si es un hidrops, debemos buscar una piedra impactada que no se mueva en el cuello de la vesícula, en el epundíbulo o en el cístico. El signo del hidrops, que es que no se aplane o que su diámetro transverso sea mayor de 30 milímetros. Entonces, ahora vamos a repasar los signos ecográficos de la colecistitis aguda, que no es exactamente lo mismo que el hidrops. Como hemos dicho, el hidrops es un paso previo, un aumento de la presión en la luz de la vesícula que, si mantenido en el tiempo, producirá un aumento de la presión parietal también que conseguirá vencer la presión de los vasos sanguíneos que irrigan la pared de la vesícula, y cuando esto sucede, comienza una isquemia, se sobreinfecta y entonces tenemos la colecistitis aguda, ¿vale? Entonces los signos ecográficos de colecistitis aguda son los del hidrops vesicular, que debemos tenerlo presente, pero aparte hay unos específicos, que son el engrosamiento parietal, mayor de 3 milímetros, como en este caso, que mide hasta 6,8 milímetros. En este caso vemos algo muy típico también de una pared engrosada, que es que puede estar trilaminada, es decir, vemos una capa ecogénica, una capa hipoecogénica y otra capa ecogénica, ¿vale? Esto es muy típico también. Otro ejemplo de una pared engrosada en una vesícula con colecistitis aguda de manera difusa, donde parcialmente se ve trilaminada. Hay zonas donde se ven esas tres bandas y otras zonas donde no queda tan claro. Otro signo de colecistitis aguda, la hiperemia parietal y del tejido circundante, lo que hemos visto antes. Ponemos el Doppler color y vemos una hiperseñal a lo largo de la pared o del tejido circundante, que lo que nos indica es que hay mucho flujo por inflamación. Hay inflamación, ya sea parietal o de los tejidos circundantes. En cuanto a otro signo importante es la grasa de la fosa vesicular inflamada, ¿vale? Aquí vemos, no vemos la vesícula, que estaba inmediatamente superior, pero vemos este contenido que forma una pseudomasa ecogénico, que se trataba de la grasa de la fosa vesicular, que se encontraba edematosa por el proceso inflamatorio también. Y también podemos ver otros signos como de inflamación, como es el líquido libre, ¿vale? Aquí en este caso vemos un poco de líquido libre subhepático y también grasa en una fosa vesicular de un paciente diferente. Podemos ver ascensos intraparietales o perivesiculares ya en colecistitis más avanzadas, ¿vale? En este caso tenemos otro ejemplo de una paciente con colecistitis aguda donde la pared está engrosada. Pero este engrosamiento no es el típico trilaminar, sino que hay un área alargada hipoecogénica más gruesa de lo normal y que se estaba tratando de un asceso intraparietal. Aquí tenemos un ejemplo de una vesícula con colecistitis que tiene esta lesión anecogénica adyacente y que tiene un defecto parietal señalado en verde. Vemos la vesícula señalada por la flecha amarilla, la lesión anecogénica señalada por la flecha morada, y la flecha verde nos indica un defecto de continuidad de la pared. ¿Qué es esto? Un asceso perivesical. Vale, aquí tenemos otra foto de un ejemplo de un asceso intraparietal que tiene una morfología un poco anfractuosa, pero que está bien delimitado. Y vemos que tiene señalado por las flechas amarillas, nos indica el espesor de la pared, ¿vale? Y se encuentra totalmente dentro, es un asceso intraparietal. En este otro ejemplo vemos señalado por la flecha rosa un asceso
adyacente a una vesícula inflamada, un absceso perivesicular. Y luego es muy importante también como signos de colecistitis los hallazgos clínicos, sobre todo la fiebre o el dolor en hipocondrio derecho, y los hallazgos analíticos, especialmente la PCR elevada, que esto es muy sensible de colecistitis. ¿Vale? Al final no dejamos de ser médicos y hay que juntar todos los parámetros que tenemos. Por tanto, ¿qué suelo utilizar yo para diagnosticar las colecistitis aguda? Los criterios Tokio, que tienen una sensibilidad del 91%, especificidad del 97%, y que reúnen tres grupos de criterio. El grupo A, que son signos de inflamación local, que es la presencia de Murphy ecográfico positivo o la sensación de dolor en hipocondrio derecho o de que hay una masa ahí. El criterio número B, que son los signos de inflamación sistémica, que son la fiebre, la PCR elevada o la leucocitosis izquierda. Y los criterios C, que son los hallazgos por ecografía de colecistitis aguda, que son los que acabamos de comentar. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Pues decimos que hay sospecha de colecistitis aguda si tenemos un criterio A y un criterio B, y decimos que es un diagnóstico definitivo compatible con colecistitis aguda cuando hay un criterio A, un criterio B y un criterio C. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues para este ejemplo tenemos una vesícula distendida con un grosor parietal en el límite superior de la normalidad, casi 3 milímetros, ¿vale? Y que tiene barro biliar y microlitiasis en el infundíbulo, pero que no nos terminaba de cuadrar como una colecistitis aguda, sin embargo, presentaba ecomurphy positivo y PCR elevada, ¿vale? Aunque por criterios ecográficos fuese un poco límite, lo dimos de que era sospechoso y tras la cirugía se confirmó colecistitis aguda. Vale. Pasamos ahora a otros casos diferentes. En este caso tenemos una mujer de 65 años con dolor en el hipocondrio derecho, patrón de colestasis y fiebre, así como ictericia. ¿Vale? Vemos esta imagen, pensamos un poco qué entidades nos pueden dar esto. ¿Vale? Y ahora vemos esta imagen que es del hígado, ¿vale? Señalando la flecha amarilla la vesícula, la cual contiene piedras, contenido ecogénico, con ligera sombra alguna de ellas en su interior, es decir, con litiasis, con colelitiasis, ¿vale? Que esto nos puede dar, si se desprende alguna de la piedra, nos puede dar patrón de colestasis, fiebre por colecistitis, incluso si es muy distal, puede bloquear toda la vía biliar y dar incluso ictericia, pero estaríamos hablando ya de una coledocolitiasis. Con la flecha en rosa vemos un radical biliar, que en este caso está dilatado, ¿vale? Es mayor de 2 milímetros, por lo que ponemos el Doppler en esta zona, en el lóbulo hepático izquierdo, y vemos que hay más estructuras tubulares, sin señal Doppler color, es decir, radicales biliares, dilatados de hasta 5 milímetros. Continuamos con la exploración y ahora en este corte vemos señalado con la flecha amarilla superior el parénquima hepático normal y la flecha amarilla más inferior es la cabeza pancreática, ¿vale? Llegando hacia la cabeza pancreática vemos una estructura tubular sinuosa con contenido anecogénico que parece estar dilatada, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos, ponemos el Doppler color, vemos que su contenido es anecogénico y que no tiene señal Doppler en su interior de esta estructura tubular, por lo que pensamos que una estructura que viene desde el hígado en dirección hacia la cabeza pancreática, esto es el colédoco dilatado en este caso. ¿Qué pasa? Que distal, en la parte distal del colédoco, encontramos esta estructura que vemos en la imagen de la izquierda, ecogénica, con sombra acústica posterior, ¿vale? De 10 milímetros, es decir, de 1 centímetro, que era una litiasis, una colelitiasis, que si vemos la imagen inicial ya se estaba viendo. Veíamos la estructura tubular sinuosa que correspondía con el colédoco y en su extremo, donde ya dejaba de verse, se veía la litiasis con la sombra acústica posterior. Es decir, que era un cuadro de coledocolitiasis, que en este caso
podría estar haciendo una colangitis. Si bien me gustaría destacar que la colangitis es un diagnóstico clínico y no radiológico. Por ecografía no podemos ver signos de colangitis, no se ve nada. Solo podemos ver si hay piedra o no hay piedra, si hay colelitiasis o no la hay. Entonces, vamos a dar ahora las medidas normales de la vía biliar, ¿vale? La vía biliar intrahepática tiene menos de 2 milímetros o no es visualizable, como ya hemos dicho, mientras que la extrahepática, el colédoco, tiene entre 6 o 7 milímetros hasta los 60 años. Después, se puede añadir 1 milímetro al límite superior por cada década de la vida, es decir, con los 70 sumamos 1 milímetro, con los 80 2 milímetros, con los 90 3 milímetros. Y también destacar que los pacientes colecistectomizados pueden estar también más aumentado el colédoco, incluso hasta 10. Y luego el Wirsung, que suele tener hasta 3 milímetros y normalmente no ser visualizable. Pues vemos aquí un ejemplo de una vía biliar intrahepática dilatada de 3 milímetros. De un colédoco vemos un ejemplo normal de 3,2 milímetros, mientras que el colédoco del caso anterior, que hemos visto que era bastante grueso, incluso más grande que el diámetro de la porta. Y por último, aquí señalado con la flecha rosa, vemos la cabeza pancreática con una estructura tubular anecogénica y que no capta señal Doppler, es decir, algo que contiene líquido, en este caso es el conducto de Wirsung de 4,3 milímetros, ¿vale? Aquí con la flecha amarilla vemos la porta, ¿vale? Que siempre hemos dicho que se sitúa detrás del páncreas. Y luego esta foto es otro ejemplo de un colédoco dilatado con barro biliar en su interior y con alguna litiasis, ¿vale? Pasamos ahora a un caso de una mujer de 93 años con disminución del nivel de conciencia ingresada en una residencia, que se palpa una masa en el epigastrio y patrón de colestasis, así como pérdida de peso significativa en el último mes. Es decir, es una mujer que está un poco dejada y que presenta masa, colestasis y pérdida de peso significativo. ¿Vale? Entonces hay entidades que nos pueden hacer pensar en ello. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una imagen del páncreas, ¿vale? Que es esta zona ecogénica, ¿vale? Vemos el cuerpo y la cabeza, que es muy fina, es decir, está un poco atrófico, y a su vez vemos una estructura anecogénica tubular en su interior que no tiene señal Doppler, que es el Wirsung de 8 milímetros dilatado. Y luego con la flecha morada que vemos pues una lesión que es de márgenes lobulados, más o menos bien definida e hipoecogénica, que se encuentra, vemos que el Wirsung tiene un final abrupto cuando contacta con dicha lesión. Continuamos viendo imágenes, no hace falta resolver aún. Entonces, centrándonos en esta lesión hipoecogénica, vemos que, señalado por las flechas moradas, se encuentra más o menos bien delimitada y que en la flecha verde señalamos en su periferia se encuentra el páncreas, ¿vale? Es decir, parece encontrarse en el espesor del páncreas. Vemos que no tiene señal Doppler color y que cuando vamos hacia el hígado vemos otra estructura tubular con contenido anecogénico y sin señal Doppler color de 14 milímetros, que en este caso es el colédoco, que también está dilatado. ¿Qué podemos ver? El colédoco con la flecha amarilla dilatado y aquí esta zona que no se ve muy bien en esta imagen, señalado por la flecha morada, que es otra vez esa lesión hipoecogénica que una vez contacta con el colédoco es cuando se produce su estenosis brusca. Es decir, tenemos una lesión que está produciendo dilatación del Wirsung y dilatación del colédoco, que parece encontrarse en la cabeza pancreática y que es hipoecogénica. Vale, como vemos dilatación del colédoco, debemos mirar la vía biliar intrahepática. Miramos el lóbulo hepático izquierdo en la imagen superior, radical de 3 milímetros, dilatado. En la imagen inferior, radical del lóbulo hepático derecho, 2,8 milímetros, dilatado. Entonces, aquí tenemos otra imagen empleada del colédoco, donde vemos que los radicales del lóbulo hepático derecho, en este caso, le están llegando, y vemos esta estructura tubular con contenido anecogénico y sin señal Doppler color de 11 milímetros, que es el colédoco dilatado.
¿vale? ¿Qué tenemos que seguir viendo? Estructuras de la vía biliar. La vesícula, en este caso, tiene un diámetro transverso de 36 milímetros, es decir, está distendida. Pero ¿cómo tenemos la pared? Fina, 2,5, es decir, no es una vesícula distendida y que tenga una colecistitis aguda. No, en este caso está distendida por una obstrucción más distal, pero de momento no tenemos ninguna colecistitis. ¿Se trataba nuestro caso? Pues se trataba de un tumor de cabeza de páncreas que producía el famoso signo del doble conducto. Vemos tanto el virsum como el colédoco dilatados y al igual que el colédoco, aguas arriba, por así decirlo, también hay dilatación de la vía biliar intrahepática y de la vesícula biliar, porque a su vez había dilatación del cístico por la dilatación del colédoco, es decir, dilatación de toda la vía biliar, de la vesícula y del virsum por un tumor en cabeza de páncreas que producía una estenosis de toda la vía. Vale. Ahora pasamos a casos de riñón, ¿vale? Tenemos un varón de 35 años con sospecha de apendicitis aguda y vemos esta imagen donde tenemos aquí el riñón, ¿vale? Vemos su cortical más hipoecogénica y el seno más ecogénico y a la izquierda de la imagen vemos una estructura cuya ecogenicidad es superior, que es el bazo, que nos fijamos y vemos que su ecogenicidad es superior a la de la corteza renal, que es lo normal. ¿Nos llama algo la atención? Sí. Tiene este riñón, la corteza, ¿vale? Tiene una especie de masa, ¿vale? En su tercio medio. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando sospechamos una masa en el riñón? Poner el Doppler. Poner el Doppler y vemos que el Doppler color no se altera al atravesar dicha masa, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente es corteza normal. ¿De qué estamos hablando? De una joroba, de un riñón en joroba de dromedario, ¿vale? Porque simplemente es que la impronta del bazo en el polo superior del riñón izquierdo produce su aplanamiento y el tercio medio, donde ya no se encuentra presionado por el bazo, parece que tiene una pseudomasa, pero no hay realmente una masa porque lo hemos comprobado con el Doppler. Vale, ahora una mujer de 23 años con sospecha de apendicitis. Vemos este riñón derecho junto con el hígado. ¿Vale? Vemos ahí la corteza del riñón y la corteza y el parénquima hepático que tiene una ecogenicidad similar, es decir, no hay esteatosis. Y vemos esta estructura lineal ecogénica que une el seno renal con la periferia del riñón, ¿vale? Y que se ve muchas veces, sobre todo en la unión del polo superior con la región interpolar, que es un defecto de la unión cortical. No es nada, es una variante anatómica, ¿vale? Que se produce durante el desarrollo embriológico y que la podemos diferenciar de las cicatrices producidas, por ejemplo, por pielonefritis antiguas, porque no producen retracción del riñón a dicho nivel. Vale, ahora tenemos un control de colelitiasis de un hombre de 45 años asintomático actualmente. Entonces, realizamos nuestra ecografía arreglada y al llegar al riñón derecho vemos que tiene un tamaño de 127 milímetros. Es decir, casi 13 centímetros, muy cerca del límite superior de la normalidad. ¿Pero qué nos llama la atención? Que vemos el seno renal, la corteza, vemos la corteza hipocogénica y el seno renal ecogénico en dos fragmentos, que en esta imagen de la izquierda tampoco veamos que se juntan en ningún momento. Es decir, la corteza la separa totalmente un seno de otro. ¿Qué se trata? Es de un riñón con doble sistema pielocalicial, ¿vale? Que el seno, lo vemos básicamente como que el seno ecogénico se encuentra dividido completamente, en ningún momento se unen en ninguno de los cortes, ¿vale? Y que está separado totalmente por corteza. Y suelen estar aumentados de tamaño, en este caso en el límite, son más grandes que un riñón normal. De 86 años con sospecha de insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿vale? En este caso tenemos un riñón, ¿vale? La foto de un riñón con un Doppler color. ¿Y qué debemos
ver en esta paciente? Pues vemos esta estructura anecogénica que no se ve muy bien, que parece que depende del riñón, depende. Entonces, hacemos ya una foto mejor y vemos que se trata de una estructura anecogénica de márgenes ligeramente lobulados, donde podemos ver la pared anterior y la pared posterior, así como cierto refuerzo acústico. ¿Qué se trata? Es simplemente un quiste renal simple, muy habitual en los riñones, sobre todo con la edad. Tenemos más ejemplos de un quiste cortical de pequeño tamaño que se encuentra en la corteza de la región interpolar, o un quiste sinusal que se encuentra dentro de la grasa ecogénica del seno. También podemos ver algunos quistes que pueden tener tabiques, en este caso de 2,8 milímetros, es un tabique de cierto grosor y en este caso sería lo que decimos en la clasificación de Wozniak, que es de escáner, pero que a veces utilizamos en la eco, aunque no sea del todo correcto, un quiste Wozniak 2F, que requiere cierto control. Vale, pasamos ahora a un caso de una primera ecografía de una enfermedad renal poliquística hereditaria que era desconocida hasta la fecha. El paciente nos refería que había tenido recientemente episodios de dolor y que vemos, pues esto es el riñón, así es como lo vemos en una enfermedad poliquística. Es una masa, por así decirlo, con gran cantidad de quistes, que son estructuras anecogénicas y donde el parénquima que queda está muy distorsionado. ¿Y qué nos llama la atención en esta imagen? Pues vemos que algunos de sus quistes tienen contenido ecogénico. Vemos un quiste normal que su contenido es ecogénico, pero este tiene contenido ecogénico, lo que nos está indicando que ha tenido, en su contexto de dolor reciente, una hemorragia, que sea complicado, ¿vale? Que es típico también que los pacientes que tienen muchos quistes en una enfermedad poliquística, alguno de ellos sangre. Vale, esto es un caso que me pasó cuando era residente, que es curioso y ya no se me ha olvidado. Bueno, el caso es el de la derecha, el de la izquierda es otro que es muy parecido. Entonces, estaba realizando una ecografía MICO-R sin hallazgos de relevancia y vemos con la flecha morada señalada en la corteza hipocogénica y con la flecha verde el seno renal ecogénico, ¿vale? Es lo mismo en el otro riñón. ¿Pero qué vemos? Vemos esta estructura señalada con la flecha amarilla, ecogénica, bien delimitada, redondeada, en el espesor de la corteza. Es decir, parece como grasa del seno renal, pero en la corteza. ¿De qué se trata esto? Es un angiomiolipoma. ¿Y cómo lo podemos comprobar? No hace falta, pero le hicimos un escáner donde vemos con la flecha morada, la misma que en la ecografía señalaba la corteza, en el escáner también. La flecha amarilla que señalaba el angiomiolipoma señala esta estructura hipodensa, ¿vale? Como la grasa subcutánea, y que al ponerle el ROI nos da menos 47, densidad grasa, es decir, angiomiolipoma. Muy característico, se ve muchas veces, ¿vale? Y que se ve como una lesión redondeada, ecogénica, normalmente de pequeño tamaño, en el espesor de la corteza. Les parece como el seno renal, pero en el interior de la corteza. Ahora tenemos un hombre de 57 años con dolor cólico en la fosa renal derecha, con irradiación hacia la región inguinal, ipsilateral, sin fiebre ni alteraciones analíticas. ¿Vale? Es decir, nos puede parecer que puede ser un cólico renal. ¿Vale? Tenemos nuestra imagen del riñón, donde señalamos con la flecha amarilla la corteza. ¿Y qué nos llama la atención? Pues como hemos señalado con la flecha morada, una estructura redondeada muy ecogénica, mucho más que el seno renal donde se aloja y que, como indica la flecha verde, produce cierta sombra acústica posterior, es decir, se trata de una litiasis renal. Este hombre tenía una litiasis en el riñón y no conseguimos ver en el sistema, en el uréter, una litiasis obstructiva ni dilatación de la vía, pero posiblemente había soltado arenillas o litiasis de menor tamaño que le había producido transitoriamente un cólico. ¿Qué destacar también que me gusta mucho? Pues que esta litiasis, al poner el Doppler color, producía nuestro artefacto de centelleo posterior.
Entonces, las litiasis renales. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Tenemos una microlitiasis de 3 milímetros, que vemos que es ecogénica, hiperecogénica, y produce una pequeña sombra acústica posterior debido a su pequeño tamaño. Otra de mayor tamaño, de 1,8 centímetros, donde vemos la estructura ecogénica con la sombra acústica posterior, señalada con la flecha amarilla. Una mujer de 63 años con dolor cólico en fosa renal izquierda, con irradiación hacia la región inguinal, ipsilateral, sin fiebre y con elevación de la creatinina, es decir, un caso que nos recuerda bastante al anterior, ¿vale? Sospecha de cólico. Entonces, ¿qué vemos? Esta es nuestra imagen de nuestro riñón, que le hemos puesto el Doppler color, y vemos estas estructuras anicogénicas en el interior del seno renal, ¿vale? Que no es ni más ni menos que la pelvis renal dilatada y el cáliz superior dilatado. En este caso, vemos que el cáliz presenta todavía su morfología en copa, por lo que en la clasificación de las dilataciones lo daríamos de grado 2, ¿vale? El grado 1 vemos dilatación de la pelvis y de los infundíbulos sin llegar a los cálices, es decir, no se vería este cáliz dilatado. El grado 2, que es nuestro caso, se vería la pelvis y los cálices dilatados pero manteniendo su forma de copa. El grado 3, donde vemos el cáliz dilatado pero ya perdiendo su forma de copa y es redondeado. Y el grado 4, donde suele ser de evolución crónica y aparte es como el grado 3, es decir, tiene los cálices de forma redondeada, pero aparte asocian adelgazamiento cortical, que el grosor normal de la corteza es de 10 milímetros, pues en este caso suelen ser más adelgazados. Entonces, proseguimos con nuestro caso, donde seguimos la pelvis, ¿vale? En esta imagen ahora de abajo a la izquierda, seguimos la pelvis, que está dilatada, y el uréter, que también se encuentra dilatado, medimos de 3,5 milímetros. Esto es el uréter proximal. Seguimos avanzando hacia el uréter medio y ¿qué vemos? Vemos, como indica la flecha morada, una estructura ecogénica con sombra acústica posterior, que es una urolitiasis, una litiasis en el uréter medio que nos estaba produciendo una ectasia retrógrada, que al ponerle el famoso Doppler color nos produce nuestro artefacto de centelleo que tanto nos gusta y que nos ayuda a encontrar las litiasis. Vale. Pues ahora tenemos un hombre de 35 años con ingreso desde urgencias por insuficiencia renal aguda desconocida, ¿vale? De causa desconocida. Entonces nos piden una ecografía abdominal y aquí tenemos una imagen del riñón derecho. Es verdad que hay que estar un poco acostumbrado, pero nos tiene que llamar ya algo la atención, ¿vale? No es como los riñones que hemos visto anteriormente. Vemos el seno, señalado por la flecha amarilla, ecogénico, pero la corteza no es tan hipoecogénica, no es tan negra como de normal, sino que es un poco más grisácea, como señalan las flechas moradas. Ponemos el Doppler color y vemos que es normal, es decir, tiene una vascularización normal. Y llegamos al riñón izquierdo y lo vemos igual. Otra vez no se diferencia tan bien la corteza del seno renal, ¿vale? Entonces pensamos, esto puede ser así o es un indicativo, ¿vale? de que hay una nefropatía, no está bien, esa corteza no está normal. ¿Qué hacemos? Pues miramos ecos previas o estudios previos y vemos que era consumidor de drogas por vía parenteral y que este era su riñón previo, donde el seno renal se veía ecogénico y la corteza hipoecogénica, es decir, se veía normal, y que la ecografía era de un mes antes. Había tenido un episodio de nefropatía aguda por consumo de drogas. Este otro caso donde vemos una mujer de 27 años con infección de orina de 7 días de evolución, en tratamiento con antibiótico y que no mejora actualmente, y actualmente tiene dolor en fosa renal izquierda, con fiebre y leucocitosis. Es decir, un caso de una mujer joven con infección de orina, que ha sido tratada con antibiótico, que no mejora, que empieza con fiebre elevada y con dolor en fosa renal, tenemos que sospechar una entidad de cierta frecuencia, ¿vale? Entonces, vemos la ecografía y vemos el hígado,
señalado por la flecha amarilla, con su parénquima, y el señalado por la flecha morada, la corteza del riñón adyacente, del riñón derecho. ¿Pero qué vemos? Que no toda esta corteza es igual, sino que, como señala la flecha verde, hay una zona ecogénica que es igual a la del hígado, ¿vale? Es igual. En este hígado, que era un hígado ligeramente esteatóxico. Entonces, decimos que ya la corteza no es exactamente homogénea. Conseguimos sacar una imagen mejor. Vemos esta área de aspecto triangular o ecogénica más o menos homogénea y que al ponerle el Doppler color vemos que hay una disminución, incluso ausencia, de la vascularización. ¿Esto qué es? Es una pielonefritis focal. En este caso, normalmente se ven ecogénicas porque hay focos hemorrágicos, ¿vale? Y hay una disminución o ausencia de la señal Doppler color. Aquí vemos otro ejemplo de otra paciente donde tenía otra zona ecogénica triangular en la corteza renal, ¿vale? Como señala aquí la flecha verde, y que al poner el Doppler color tiene una marcada disminución de la señal respecto al parénquima circundante, era otra pielonefritis focal. Vale, ahora pasamos a una mujer de 70 años con infección de orina de 2 días, que no mejora pese a antibiótico y que tiene fiebre elevada, ¿vale? Es decir, sospechamos que algo no está yendo bien como antes. Antes era una pielonefritis aguda y ahora parece que va por el mismo camino. Vemos el riñón y ¿qué vemos? Que hay una dilatación de la vía, ¿vale? Pero en este caso su contenido no es tan anecogénico, tiene cierta ecogenicidad en su interior, por lo que podría tener algún tipo de neoplasia o de proceso infiltrativo en su interior. Ponemos el Doppler color y vemos que no capta señal. Es decir, simplemente es un contenido ecogénico. Vamos a poner un ejemplo de una vía dilatada anecogénica normal, ¿vale? Con orina en su interior, y comparamos con la imagen de la izquierda que realmente el contenido de nuestra paciente, de la vía dilatada, es ecogénico. Es decir, no es orina normal. Continuamos hacia la vejiga y vemos una vejiga con volumen muy aumentado de 1,2 litros, muy superior al límite superior de la normalidad, y que contiene un nivel ecogénico en su porción de clive que es muy similar al que vemos en la imagen de la izquierda en el riñón, ¿vale? Es decir, ¿qué es esto? Es una piuria, ¿vale? Tiene una ureterohidropionefrosis, ¿vale? Una infección, tiene pus en la orina por una vejiga retencionista, una vejiga neurógena. Ahora pasamos a una mujer de 83 años con dolor en la fosa renal derecha de semanas de evolución, con masa a la palpación a dicho nivel y con hematuria de 10 días, sin otras alteraciones de relevancia, ¿vale? En este caso no tiene fiebre, no pensamos en un proceso infeccioso, ¿vale? Y vemos esta imagen de un riñón, ¿vale? Donde vemos con las flechas amarillas señaladas la corteza normal, tanto aquí como aquí, y el seno renal más ecogénico. ¿Pero qué estamos midiendo? Pues vemos, con la flecha en verde señala un grupo calicial, el inferior, que está dilatado, con su contenido anecogénico, y una masa heterogénea, ¿vale?, de ecogenicidad similar al parénquima renal, que se encuentra en su interior y que realmente era lo que estaba produciendo la ectasia del grupo calicial inferior y que se trataba de un carcinoma renal de células claras, ¿vale? Hay muchas veces que dan la tríada clásica de dolor, masa y hematuria, ¿vale? Y que podemos encontrarlos de grandes dimensiones porque pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Vale, ahora un hombre de 67 años con un tumor vesical conocido que se realiza una ecografía de la vía urinaria ante un aumento de la creatinina por sospecha de que algo esté obstruyendo los riñones y estén funcionando mal. Pues llegamos al riñón y vemos con las flechas amarillas indicadas el seno renal ecogénico, pero en su interior hay un contenido más hipoecogénico.
Esto no es lo normal, el seno tiene que ser homogéneo ecogénicamente. Entonces le ponemos el Doppler color y no captaba claramente señal, ¿vale? ¿Pero qué se trataba realmente? Se trataba de un tumor sincrónico, muy típico de los tumores uroteliales, ¿vale? Y que estaba en la pelvis renal, con extensión hacia el grupo calicial inferior, a la vez que el de la vejiga. Vale. Pasamos ahora a un hombre de 74 años con hiperplasia prostática que comienza con hematuria de una semana de evolución y es un fumador compulsivo. Pues aquí tenemos la imagen del riñón derecho, ¿vale? Donde vemos unas estructuras anecogénicas tubulares en su interior, al igual que en el riñón izquierdo, y que se trata de una ectasia de la vía urinaria, que en la mayoría de los casos mantiene su forma de copa, como aquí, pero en no todos, como en el riñón izquierdo, en el grupo calicial inferior, se encuentra ya redondeado, es decir, estaríamos hablando de una ectasia grado 2, 3, como hemos dicho antes. Entonces, bajamos a la vejiga y ¿qué vemos? Vemos una vejiga con orina, el contenido anecogénico, pero tiene una masa en su interior dependiente de la pared posterior, ¿vale? Una masa lobulada de ecogenicidad heterogénea con predominio hipoecogénico central y más ecogénico periférico, ¿vale? En una vejiga que presentaba en su pared estas saculaciones, que no son otra cosa nada más que divertículos que contienen orina normalmente o detritus. Es decir, se trata de una vejiga de esfuerzo, porque tiene divertículos, porque la pared está engrosada, pero aparte tiene una masa, una neoplasia vesical. La vemos mejor en esta imagen, la medimos y vemos que tiene esa morfología lobulada, con esas áreas anecogénicas en su interior, y que está firmemente adherida a la pared de la vesícula. Es decir, es un tumor, una neoplasia primaria vesical. Que al poner el Doppler color y el pulsado, vemos que tiene flujo de baja resistencia. Es decir, es una lesión sólida que nos indica que es una neoplasia. Ahora pasamos a una mujer de 92 años con demencia, que no orina desde hace 35 horas y que observamos en la vejiga, hacemos el volumen y vemos que tiene 640 centímetros cúbicos, es decir, que está reteniendo orina, ¿vale? Y que por lo tanto necesita una sonda vesical y no es otra cosa que una retención aguda de orina, ¿vale? Pero que es importante, hay veces que palpamos una masa en hipogastrio, no sabemos lo que es y vemos de repente la vejiga llena de orina y simplemente con una sonda se puede solucionar. Ahora pasamos a un hombre de 55 años con dolor en fosa ilíaca izquierda, de 48 horas de evolución, con restantes de fase aguda en la analítica, con antecedentes de diverticulosis sigmoidea. Vemos aquí una imagen del marco cólico, que de normal, como hemos dicho, se veía con su contenido en gas, que era ecogénico, y la sombra sucia posterior, pero en este caso no vemos eso, sino que vemos la pared de lado a lado. Y si medimos la mitad de la pared, que es como se mide el marco cólico, es decir, no se mide el calibre, sino que se mide desde la luz hacia uno de los extremos, para medir el grosor parietal, nos mide 8. Vemos con el Doppler color que hay hiperseñal, de normal en las asas intestinales no se tiene que ver señal Doppler color, y en este caso hay mucha, es decir, nos indica que hay un aumento del flujo, que puede haber una inflamación. ¿Y qué vemos adyacente justo al marco cólico, que es lo que señalamos con la flecha rosa? Pues esto que señalamos con la flecha amarilla no es más que un divertículo, que es como una especie de proyección que se encuentra adyacente al marco cólico y que hay veces que se inflama. Como vemos aquí, este divertículo, ¿vale?, señalado por la flecha amarilla, rodeado de grasa edematosa ecogénica, que es lo que indica la flecha verde, incluso de un ganglio, que es lo que indica la flecha rosa. Pues se trataba de una diverticulitis aguda. ¿Qué hacemos? Pues seguimos viendo al paciente, vemos a otro paciente en este caso que tiene otra vez un engrosamiento de la pared, porque la pared normal del marco cólico de las asas intestinales es hasta 3 milímetros. Entonces está aumentada
Vemos otra vez la grasa, como indican las flechas verdes, edematosa, una grasa ecogénica, rodeando a ese marco cólico que parece inflamado. Y en proximidad, pero no exactamente pegado al marco cólico, vemos esta estructura anecogénica, más o menos bien delimitada, que se trataba ni más ni menos que un absceso, ¿vale? Como vemos, su contenido líquido producía cierto refuerzo acústico posterior y esto hay veces que las diverticulitis no solo son focales y producen edema de la grasa mesentérica adyacente, sino que pueden producir abscesos locales o incluso a distancia, ¿vale? Por lo tanto, debemos estar atentos. Si bien es verdad que ante una sospecha de diverticulitis un paciente mayor, obeso, es mejor hacer un escáner porque se verá mejor que con la ecografía de normal. Ahora tenemos un niño de 18 meses que es traído a urgencias por llanto incontrolado y dolor intermitente en el flanco derecho, que comienza con vómitos y palpación de masa en hipocondrio derecho, con una analítica normal y un antecedente de cuadro viral de hace una semana. Entonces tenemos esta imagen, que no se nos puede olvidar ya en la vida, que es muy característica, donde, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos señalado con las flechas rosas, es el colon ascendente en este caso, ¿vale? La flecha amarilla indica el ilion terminal y las flechas verdes indican unas adenopatías en el espesor de la grasa mesentérica que se ha herniado, que ha producido una intususpección del ilion terminal en el colon, en el polo cecal y el colon ascendente. ¿Vale? Vemos con el Doppler color que tanto el marco cólico como el asa intestinal que se encuentra en su interior presentan señal Doppler en su interior, es decir, tienen flujo en su interior, ahora mismo no tienen riesgo de isquemia inminente, pero es una urgencia. ¿Vale? Y que en un corte longitudinal lo vemos así. Vemos, otra vez con las flechas moradas, el marco cólico periférico y en su interior, en el medio, vemos este asa de intestino delgado. Con las flechas verdes vemos otra vez dos adenopatías, ¿vale? Y esto que se trataba era una intususpección ileocecal, ¿vale? El ilio se introduce a través del marco cólico, ¿vale? Y se queda bloqueado y tiene riesgo de sufrir una isquemia. Normalmente se produce por adenopatías, ¿vale? Que producen, es como el enganche que produce la intususpección del asa ileal dentro del marco cólico. Por eso el antecedente del cuadro viral hace una semana produce muchas veces adenopatías, también abdominales, y esto favorece que se produzcan intususpección. Por eso en invierno vemos muchos más casos, ¿vale? Y suele dar la imagen en axial del donut o la diana, ¿vale? En el que en el centro se encuentra el asa de intestino delgado y en la periferia el marco cólico. O en corte longitudinal la imagen del tridente, ¿vale? Que los pinchos de fuera son el marco cólico y el del medio es el asa de intestino delgado. Ahora un hombre de 28 años con dolor en fosa ilíaca derecha de 3 días de evolución, inicialmente epigástrico, ¿vale? Dicho dolor, pero que luego se fue hacia la fosa ilíaca derecha y con antecedentes de vómitos. Tiene Bloomberg positivo y leucocitosis izquierda, ¿vale? Son signos típicos de una patología que no vamos a decir aún, ¿vale? Y aquí tenemos un corte donde vemos el polo cecal, ¿vale? Que tiene esa forma que yo llamo de gancho en su extremo más distal y con la flecha amarilla señalamos el ilion distal, ¿vale? Entonces, esta es la zona de la válvula ileocecal donde cerca tenemos que buscar el apéndice, ¿vale? Esa estructura que estamos sospechando que pueda estar inflamada. Entonces, encontramos el apéndice y vemos que presenta un calibre de 8,3 milímetros, ¿vale? Lo vemos también en el corte axial, que es grueso, ¿vale? Y que presenta con el Doppler pulsado aumento de la señal, ¿vale? Se encuentra, tiene hiperaflujo parietal, es decir, se encuentra inflamado. Entonces se trataba de una apendicitis aguda, ¿vale? Que es un cuadro que vemos con mucha frecuencia en urgencias y que lo principal que tenemos que ver, ¿qué es? Pues un calibre aumentado, ¿vale? En este caso 7,4 milímetros, pero el límite de la normalidad son 6 milímetros,
menos de 6 milímetros suele ser normal el apéndice y a partir de 6, 7 suele estar, se considera que está de calibre aumentado. En este caso, la primera foto correspondía con la base del apéndice. Luego, en la porción media veíamos una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, es decir, una litiasis, que en el apéndice se llama apendicolito. Y en la porción distal veíamos esta estructura anecogénica mal delimitada, donde no podemos distinguir claramente el apéndice porque ya estaba destructurado, estaba formando un absceso debido a la obstrucción que le estaba produciendo el apendiculito en su porción media. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver en una apendicitis aguda? Pues tenemos que ver que el ilion lo vemos normal, ¿vale? Porque hay veces que podemos confundir el apéndice con el ilion. El apéndice lo tenemos que ver salir desde el polo cecal y que termina en un fondo de saco. Es decir, que no se comunica con nada, que está aumentado de calibre y también podemos ver que tiene hiperseñal parietal, sobre todo cuando es una apendicitis incipiente y se trata de una apendicitis flemonosa. Vamos a poner unos ejemplos para terminar de diagnóstico diferencial del dolor en fosa ilíaca izquierda. En este caso era un niño, ¿vale?, que nos venía con dolor en fosa ilíaca derecha, con la analítica normal y que veíamos el ilion normal, ¿vale?, y el apéndice de 3,4 milímetros, es decir, dentro de la normalidad. Sin embargo, alrededor de la zona de la válvula ileocecal veíamos varias estructuras anecogénicas ovoideas de entre 5 y 10 milímetros de eje corto que eran adenopatías. ¿Qué se trataba esto? Era una adenitis mesentérica que puede simular, sobre todo en niños pequeños, puede simular una apendicitis aguda porque la clínica es igual o muy parecida, pero no tiene reactantes de fase aguda. Y luego, a nivel ecográfico, el apéndice se tiene que ver completamente normal durante todo su trayecto y se tienen que ver al menos 3 adenopatías, ¿vale? Puede asociar edema de la grasa mesentérica locorregional e incluso ileitis, es decir, de inflamación del ilion refleja, ¿vale? Otro caso de un dolor en fosa ilíaca derecha que se sospechaba apendicitis aguda, pero que era a calibre normal, es la imagen de antes. Y en este caso vemos una imagen del riñón derecho con Doppler color donde vemos los vasos, pero hay unas estructuras anecogénicas en su interior que no es más que la vía urinaria dilatada, ¿vale? Aquí vemos otra imagen más inferior de la pelvis y también se ve el grupo calicial superior dilatado y del uréter proximal dilatado, ¿vale? Anecogénico, no tiene, fijémonos la diferencia con ese contenido ecogénico de la piuria que hemos visto antes en la mujer mayor, ¿vale? Seguimos por el uréter medio, que sigue estando extásico, sigue estando dilatado, porque normal no lo vemos en la ecografía. Y al llegar al nivel de la válvula ileocecal, ¿vale?, vemos aquí el polo cecal señalado con la flecha amarilla, vemos una estructura ecogénica con sombra acústica posterior en el interior del uréter. Es decir, era una urolitiasis que se encontraba justo en la zona del apéndice cecal y entonces no era más que un cólico renal que se haya confundido con una apendicitis. Vale, en este caso, una chica joven, ¿vale?, que también venía por sospecha de dolor en fosa ilíaca derecha, nos lo derivaban como una apendicitis. ¿Y qué veíamos? Pues que alrededor de la vesícula biliar se veía líquido libre, en el espacio de Morrison se veía líquido libre, en la gotiera parietocólica derecha se veía líquido libre. Esto ya nos hace sospechar que es mucho líquido libre para ser una apendicitis, aunque esté perforada. Entonces vemos nuestro apéndice normal para asegurarnos y se veía a nivel del hipogastrio fosa ilíaca derecha una estructura ovalada de pared gruesa y con contenido anecogénico y ecogénico de los dos en su interior, que al poner el Doppler Power tenía un gran realce periférico parietal, ¿vale? Un gran realce periférico parietal, que esto es típico de una entidad, ¿vale?,
A su vez, veíamos al lado de nuestra lesión que hemos citado anteriormente, esta lesión ovalada de paredes gruesas con contenido anecogénico y ecogénico, se veía una gran masa de aspecto sólido, de ecogenicidad heterogénea, con zonas anecogénicas y otras más ecogénicas que pueden parecer sólidas, pero sin señal Doppler. Se trataba de un hematoma, ¿vale? Esto es el hematoma retroperitoneal, por un cuerpo lúteo complicado, ¿vale? Esta imagen es lo que se llama el anillo de fuego con el Doppler Power, que es muy típico del cuerpo lúteo y que hay veces que se complica con sangrados retroperitoneales en este caso. Otro ejemplo de una sospecha de apendicitis donde vemos el apéndice normal con gas en su interior, ¿vale? Y vemos en este caso es el ilion terminal, cuya pared mide 6,6 milímetros, ¿vale? Cuando hemos dicho que lo normal es hasta 3. A su vez, la grasa también se ve ecogénica. Y en cuanto al polo cecal, pues también vemos que está la pared muy engrosada, midiéndola desde la luz hacia la periferia. Nos da muy engrosada, casi de 10 milímetros, es decir, se encuentra el ciego inflamado. Se trata de una inflamación del ilion y del polo cecal. También vemos en esta imagen una adenopatía reactiva y que era una ileocecitis de origen infeccioso, normalmente en nuestro contexto de por Campylobacter o Salmonella, ¿vale? Que hay veces que se puede distinguir por la clínica de la apendicitis, que puede ser muy similar. Vale. Y ya para acabar, vamos a ver este último caso que es bastante curioso, ¿vale? Donde vemos una sospecha de apendicitis aguda, pero en una mujer que venía por un dolor de un mes de evolución, lo cual no nos cuadraba con que pudiese ser una apendicitis aguda. Y vemos el apéndice de un calibre muy aumentado, pero vemos que sobre todo es a expensas de su luz, una luz anecogénica, ¿vale? Porque vemos que periféricamente mantiene los estratos parietales. Entonces, nos vamos hacia la base del apéndice y ¿qué vemos? Vemos el polo cecal con su gas normal, pero entre el polo cecal y el apéndice se encuentra una lesión de ecogenicidad hipoecogénica con algunos ecos internos, ¿vale? Algunos de ellos que producen cierta sombra sucia. Es decir, tenemos una lesión interpuesta entre la base del apéndice cecal y el polo cecal con gas en su interior. Que nos puedes pensar, ¿es un absceso? Debería ser más anecogénica, más negra. Por lo tanto, decidimos hacerle un escáner, y vimos que el apéndice se encontraba de un calibre muy aumentado, ¿vale? El polo cecal en esta parte estaba normal, pero en el extremo del polo cecal que contacta con el apéndice veíamos un hiperrealce de una masa que se estaba empezando a introducir por el apéndice. Vemos aquí las mismas imágenes y vemos que ni más ni menos este gas es lo que veíamos como ecogénico con sombra acústica posterior. Es decir, se trataba, al ponerlo en la misma imagen, ¿vale? Vemos este gas, que es hipodenso en el escáner, se correlacionaba con el contenido ecogénico con sombra acústica posterior que veíamos en la eco. Esto era una neoplasia de polo cecal justo en la base del apéndice, la cual se encontraba dilatada porque estaba reteniendo sus secreciones. Es decir, tampoco se trataba de un... Por lo tanto, vamos a repasar por último los hallazgos de la apendicitis para que queden claros, ¿vale? Y es que tenemos que ver el ilion terminal normal, porque hay veces que podemos llegar a confundir el apéndice cecal con el ilion terminal. Tenemos que ver que sale del polo cecal, como vemos aquí, el polo cecal con su gas y el apéndice saliendo de él. Vemos que está aumentado de calibre, mayor de 6-7 milímetros. Lo podemos ver también a nivel axial, en este caso haciendo una curvatura, se ve doblemente. También es muy indicativo que haya una hiperseñal parietal, los apendicolitos en su interior y que termine en fondo de saco.
¿vale? Entonces, uy, perdón. Perdón. Eso. Yo, por mi parte, esto es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda podéis escribirme a mi correo y estaré encantado de responderos, ¿vale? Felices fiestas y que vaya muy bien. Un saludo.